La llamada se produjo a las 6:30 de la tarde, mientras Betty Wilson terminaba de dobladillar unas cortinas en el salón de su casa con Frank, en los suburbios de Milwaukee. Cogió el teléfono sin mirar la pantalla y se lo acercó a la oreja con el hombro mientras seguía trabajando la aguja. ¿Hola? ¿Betty? Soy Gladys Jenkins, desde Oak Creek. La voz al otro lado de la línea sonaba excitada. Betty dejó de coser. La señora Jenkins, vecina de sus padres, nunca llamaba para nada. Desde que la madre de Betty había muerto hacía 5 meses, 6 meses después de que su padre se marchara, solo habían hablado 2 veces. «Hola, Sra. Jenkins, ¿ha ocurrido algo?» «Probablemente nada», titubeó la mujer mayor, «pero pensé que debía decírtelo. Hay alguien en casa de tus padres». Betty frunció el ceño. La casa había permanecido vacía desde que ella ordenó las cosas de su madre y regresó a su vida en Milwaukee. Ella y Frank aún no habían decidido qué hacer con ella. ¿Estás segura? Las luces han estado encendidas por las noches durante los últimos 3 días. Hoy he visto a una joven salir de casa. No la conozco. Pelirroja, alta. Llevaba un precioso vestido verde, como los que solía llevar tu madre. Betty se quedó sin aliento. El vestido verde, el vestido de seda favorito de mamá que guardaba para ocasiones especiales. Betty había tenido la intención de recogerlo en su próxima visita, pero no había tenido tiempo de empacarlo en un día. ¿Has hablado con ella? No, querida. Se subió a su auto y se fue, pero definitivamente salió de tu casa. Y tenía las llaves. Betty dio las gracias a su vecina y prometió investigar. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared donde colgaba una fotografía de sus padres, Martha y Jim Horton, tomada en su 40º aniversario de boda. Mamá con ese vestido tan verde, papá con su único traje, ambos sonriendo. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo entró en la casa? ¿Y por qué lleva el vestido de mamá? Su primer pensamiento fue llamar a Frank, pero lo descartó. Su marido volvía a llegar tarde al trabajo, como tantas veces en los últimos meses. Cliente importante, proyecto urgente, cena de empresa. Las explicaciones variaban, pero el resultado era el mismo. Frank llegaba a casa pasada la medianoche, cansado y distante. Betty se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Su matrimonio ya no era el mismo. 15 años juntos, de los cuales los 3 últimos parecían un largo adiós a lo que una vez había sido entre ellos. Cuando se conocieron, ella tenía 22 años y él 26. Ella acababa de graduarse en la universidad y trabajaba en la biblioteca de Oak Creek. Él había llegado de Milwaukee para trabajar vendiendo pólizas de seguros. Guapo, seguro de sí mismo, con la ambición y el carisma que les faltaban a los chicos de la zona. Se enamoró al instante. Sus padres desconfiaban de él, especialmente su padre, que pensaba que la brillante sonrisa de Frank escondía algo poco sincero. Pero eso no detuvo a Betty. 8 meses después se casaron y se mudaron a Milwaukee, donde Frank tenía un trabajo con perspectivas. Los primeros años fueron felices. Betty consiguió un trabajo como bibliotecaria en la escuela local. Compraron una pequeña casa y un Golden Retriever llamado Baxter. Los niños no llegaron, aunque lo intentaron. Los médicos no encontraban una razón. Decían infertilidad inexplicable. En algún momento dejaron de intentarlo y empezaron a construir una vida juntos. La grieta en su relación apareció cuando el padre de Betty cayó enfermo. El cáncer se lo llevó rápidamente. Diagnóstico en noviembre, funeral en febrero. Frank estuvo a su lado, apoyándola, pero algo entre ellos ya había cambiado entonces. Y desde que su madre murió tras sufrir un derrame cerebral el otoño pasado, era como si él se hubiera distanciado aún más. Betty se quedó mirando el teléfono, preguntándose si debía volver a llamar a Frank. Ayer le había dicho que iba a un seminario de 2 días en Chicago, pero cuando ella llamó al hotel donde se celebraba el evento, en recepción le dijeron que no tenían ningún cliente con ese nombre.
Frank lo había atribuido a un error de reserva y a un cambio de hotel, y ella había fingido creerlo, como había estado fingiendo durante meses. Todas esas llamadas sin contestar, los mensajes que supuestamente nunca recibió, el olor a perfume desconocido en su camisa, que atribuyó a que una nueva compañera había derramado accidentalmente agua del váter en la oficina, las facturas de restaurantes en los que nunca habían estado. Betty no era estúpida. Sabía lo que estaba pasando, pero se negaba a admitirlo, incluso ante sí misma. Adiós. Decidida, marcó el número de Frank. Tono, 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 y finalmente su alegre voz. Hola, cariño. Estaba a punto de llamarte. ¿Dónde estás ahora?, le preguntó directamente. En Chicago, en el seminario, tal como te dije. ¿Ocurre algo? Voy a ir a Oak Creek, dijo Betty tras una pausa. Llamó la señora Jenkins. Dijo que había alguien en casa. Hubo una pausa, demasiado larga. ¿Qué quiere decir con ¿hay alguien? Ella vio a una mujer saliendo de la casa, con llaves. Eso es raro. La voz de Frank sonaba tensa. ¿Podría ser una agente inmobiliaria? Hablé con un par de agencias para tasar la casa. Sin que yo lo supiera, quería darte una sorpresa, para obtener un precio preliminar antes de discutirlo. Betty apretó los labios. Otra mentira. Esta mujer tiene unos 30 años, es pelirroja, lleva el vestido de su madre, Frank. ¿Conoces su retrato? Escucha, su voz se volvió seria. No vayas ahora. Volveré mañana por la noche e iremos juntos este fin de semana. ¿Te parece bien? No, no está bien. Si hay una mujer paseando por casa de mis padres con la ropa de mi madre, quiero saber quién es y qué hace allí. Hoy mismo. Betty, por favor, estoy segura de que es un malentendido. Entonces llamaré a la policía, dijo con calma. No, respondió él con demasiada rapidez. Es decir, es innecesario, no hagamos demasiado ruido. Entonces me encargaré yo mismo. Betty cortó la conexión sin esperar respuesta. El corazón le latía con fuerza en el pecho y le temblaban las manos. Por primera vez en meses, actuaba en lugar de reaccionar. Preparó rápidamente una pequeña bolsa, una muda de ropa y artículos de aseo. Oak Creek estaba a 2 horas en coche. Si salía ahora, llegaría a las 8 de la tarde. Al cerrar la puerta de casa, sintió que el teléfono volvía a vibrar. Frank. Envió la llamada al buzón de voz y se puso al volante de su viejo Ford. El trayecto de Milwaukee a Oak Creek siempre le traía recuerdos. Fue aquí, en esta carretera, donde su padre le había enseñado a conducir. En esta gasolinera siempre paraban a tomar café y rosquillas cuando ella volvía de la universidad. Este restaurante de carretera es donde ella y Frank almorzaron en su primera cita. Frank. Sus pensamientos volvían a él una y otra vez. Últimamente se había convertido en un extraño. Cada vez salía más tarde, cada vez más encerrado en su teléfono. Casi habían dejado de hablar, aparte de intercambiar frases cotidianas. ¿Y el sexo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace 2 meses? Recordó que, tras el funeral de su madre, le había ofrecido pasar un fin de semana en casa de sus padres para ordenar sus cosas. Frank se había negado, alegando una urgencia laboral. Solo estaría en el camino de tus recuerdos, cariño. Es asunto tuyo. Así que fue sola. Pasó 2 días llorando, recogiendo los vestidos de su madre, las herramientas de su padre, las fotografías familiares. Extrañamente, no se le había ocurrido comprobar que todas las llaves estuvieran en su sitio. La casa de sus padres era antigua, construida por el abuelo de Betty en los años 50, con cerraduras seguras de diseño antiguo, de las que solo había 2 llaves cada una. Un juego lo guardaban sus padres, el segundo se lo habían dado a Betty cuando se casó, por si acaso. Esas llaves estaban siempre en el cajón de la cómoda del dormitorio de ella y Frank. Cuando vino a recoger sus cosas tras la muerte de su madre, abrió la casa con sus llaves.
Había cogido Frank a escondidas el segundo juego del dormitorio. ¿Por qué? Oak Creek la recibió con el crepúsculo y calles familiares. Una pequeña ciudad de 3.000 habitantes, donde todos se conocían, donde la calle principal estaba vacía después de las 6 de la tarde, donde el único semáforo aún funcionaba. Pasó por delante de la biblioteca en la que había trabajado una vez, por delante del Joe's Café, donde los lugareños se reunían para desayunar los fines de semana, por delante de la escuela primaria a la que ella misma asistía. La casa de sus padres estaba en la tranquila calle Maple, una casa de una sola planta con un amplio porche y viejos arces en el patio. Betty pasó por delante sin girar y se dio cuenta de que había luces encendidas en las ventanas. Aparcó a la vuelta de la esquina y caminó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. La casa de la señora Jenkins estaba al otro lado de la calle. Betty llamó y la anciana vecina abrió casi de inmediato, como si la hubiera estado esperando. «Betty, querida, has venido tan rápido». «Hola, Sr. Jenkins. Gracias por llamar». Pasaron al salón, donde tenían una buena vista de la casa de los padres de Betty. «Todavía está allí», dijo la señora Jenkins en un susurro, como si pudieran oírla al otro lado de la carretera. «Volvió hace una hora. Esta vez viene acompañada, y he visto otro coche». Betty se quedó helada. «¿Viste quién llegó?» «Solo un vistazo. Una pareja, creo». Entraron juntos en la casa. Betty asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» «Dijiste 3 días. Solo hace 3 días que las luces están encendidas. Pero he visto a esta mujer antes, hace unos 15 días. Venía en un Chevy azul por la tarde, caminaba por la casa, miraba por las ventanas. Pensé que era de la agencia inmobiliaria». Betty asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. «Voy a ir allí. Voy a ver qué pasa. Ten cuidado». La señora Jenkins le apretó la mano. «Quizá deberíamos llamar al sheriff Baker». «Todavía no. Primero quiero saber a qué me enfrento». Salió de la casa de la señora Jenkins y se dirigió decidida al otro lado de la calle. Las luces de la calle ya estaban encendidas, proyectando un resplandor amarillo sobre el pavimento. En casa de sus padres sonaba música, algo de jazz, suave, la colección de discos de mamá. Betty apretó los puños. Tenía las llaves a mano. Se dirigió a la puerta, respiró hondo e introdujo la llave en la cerradura. Giró en silencio y la puerta se abrió. El vestíbulo olía al perfume favorito de su madre, lavanda y naranja. Betty cerró la puerta en silencio y escuchó. Del salón llegaba música y risas, risas de mujer que tintineaban. «¿Otra copa de vino?», dijo una voz de mujer. «Claro, ¿por qué no?», respondió otra, también femenina, pero más grave y profunda. Betty respiró hondo y avanzó. Tenía que ver quién era aquella mujer pelirroja que se paseaba con el vestido de su madre. Betty avanzó lentamente por el pasillo, pisando lo más silenciosamente posible. El sonido de las voces aumentaba a cada paso. Reconocía esta casa con los ojos cerrados, cada crujido de una tabla del suelo, cada curva de una pared. Era el lugar donde había pasado su infancia, donde había crecido, donde había ido a la universidad, donde había traído a Frank para que conociera a sus padres. Ahora se oía la risa de otra persona entre esas paredes. Al llegar al pasillo arqueado del salón, Betty se detuvo y se asomó cautelosamente al interior. Lo primero que vio fue la espalda de una mujer alta y pelirroja. Llevaba el mismo vestido de seda verde que su madre. La mujer estaba de pie junto a la barra del bar de su padre, sirviendo vino en copas. Frente a ella, en el sofá, estaba sentada otra invitada, una mujer rubia de unos 35 años que llevaba unos vaqueros ajustados y una blusa. «No, ¿hablas en serio, Sharon? ¿De verdad no le dijo que ibas a vender la casa?», preguntó la rubia, aceptando el vaso. La pelirroja, Sharon, se echó a reír. Frank dijo que su mujer era demasiado sentimental.
Prometió llevarla a pasar el fin de semana cuando vinieran los tasadores, y entonces la pondría en su sitio. Ella tarareó: «Cariño, ya he firmado los papeles. La casa está vendida, pero al menos ahora tenemos dinero para ese viaje a Europa con el que has estado soñando». Betty apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Frank, su marido, y esta mujer. ¿Y se lo va a creer?, preguntó dudosa la rubia. Patty, deberías ver cómo la manipula. Sharon se sentó en la silla frente a su amiga. Esa Betty no parece darse cuenta en absoluto de lo que ocurre a su alrededor. Frank dijo que ella ni siquiera se dio cuenta cuando él sacó el segundo juego de llaves de su cajón. Y lo hemos estado viendo por más de un año. Un año. Él y Frank han estado saliendo por más de un año. Betty sintió que la sangre se le escurría de la cara. Hace un año, su padre murió. Hace un año, Frank había estado con ella en el funeral. La tomó de la mano. Le dijo que todo iba a estar bien. E incluso entonces, él estaba viendo a esta mujer. «No lo sé, Sharon», suspiró Patty. «Vivir en la casa de su esposa es algo... es solo temporal», dijo Sharon. «Después de la venta, Frank y yo encontraremos algo mejor. Mientras tanto». Miró alrededor de la habitación, ajustándose los pliegues del vestido. «Estoy cansada de alquilar ese agujero encima del café. Y aquí», pasó la mano por el respaldo de la silla en la que estaba sentada, «es acogedor. Y tengo las llaves. Betty no ha estado aquí desde el funeral de su madre. Frank dijo que le dolía estar aquí». Betty luchó por no irrumpir en la habitación. Pasar desapercibida era más importante que descargar su ira. Quería saber más, entender cuán profundo era el agujero que su marido había cavado. «Pero todas estas fotos familiares por todas partes», gruñó Patty, pasando la mano por las paredes de fotos de la familia Horton. «Es como vivir en un museo de la vida de otra persona». «Eso es lo que he estado haciendo durante el último año», Sharon puso los ojos en blanco. «Haciendo de esposa modelo de Frank Wilson en las fiestas de la empresa mientras Betty cree que él está en las cenas de negocios». Betty sintió que las náuseas le subían por la garganta. Pero eso se acabaría pronto. Sharon levantó su copa. Prometió hablar con ella después de la venta de la casa. «Frank y yo merecemos estar juntos oficialmente, no escondidos en rincones». ¿Y de verdad la dejaría? Patty parecía escéptica. «Claro que sí. Frank dice que él y Betty no tienen nada desde hace mucho tiempo. Es solo un hábito. Y conmigo», sonrió soñadoramente. «Desde el día que serví su mesa en Joe's, cuando vinieron al funeral de su padre, volvió al día siguiente solo. Dijo que no podía dejar de pensar en mí». Betty apenas contuvo un doloroso gemido. El Joe's Café era el único establecimiento decente de Oak Creek. Habían parado allí a comer algo después del funeral. Recordaba a aquella camarera pelirroja, joven, con una sonrisa brillante y una risa estridente. Frank había alabado la comida local por aquel entonces. Dijo que solo su madre hacía tarta de manzana cuando era niño. Así que fue allí donde desapareció mientras ella ordenaba las cosas de su padre, ahogando las lágrimas. Ahí es donde había desaparecido durante mediodía, diciendo que tenía algunas llamadas de trabajo que hacer. ¿Pero el vestido de su suegra? Patty negó con la cabeza. ¿Y las joyas? ¿No le parece extraño? Betty bajó la mirada y se fijó en el collar de perlas que su madre llevaba al cuello de Sharon, un regalo de su padre por su 30º aniversario. Frank dijo que, de todos modos, lo tirarían todo o lo llevarían a una tienda de segunda mano. Sharon se echó a reír. ¿Te puedes creer las perlas de su suegra? Dice que me quedan mucho mejor que a su mujer. Betty apretó los dientes. No podía soportarlo más. Entró en la habitación. ¿Conmigo? Betty atravesó la puerta, ya sin esconderse. Sharon se atragantó con el vino y Patty jadeó. Por un segundo se hizo un silencio ensordecedor en la habitación, solo roto por los suaves sonidos de jazz del viejo tocadiscos. —¿Qué estás? —empezó Sharon,
poniéndose tan pálida que las pecas de su cara parecían salpicaduras de pintura. «¿No deberías estar aquí?» Betty entró en la habitación, mirando a la mujer con el vestido de su madre. «En mi propia casa, en casa de mis padres». Patty se levantó del sofá buscando claramente una salida. «Creo que me iré», murmuró. «Quédate si quieres», dijo Betty. «A mí me da igual, pero tú», se volvió hacia Sharon, «vas a explicarme qué haces en mi casa y por qué llevas las cosas de mi madre». Sharon intentó enderezarse, pero parecía asustada. «Frank me dejó quedarme aquí. Dijo que nunca venías aquí». «Frank te dio permiso». Betty la miró desconcertada. «¿Mi marido permitió que su amante viviera en casa de mis padres?» Sharon volvió a mirar a Patty, como buscando apoyo, pero ella ya estaba recogiendo su bolso, preparándose para marcharse. «Mira», dijo Sharon, tratando claramente de sonar más segura. «Frank y yo...» «Me he enterado», la cortó Betty. «Frank y tú lleváis saliendo más de un año. Frank y tú vais a vender la casa de mis padres. Frank y tú planeáis estar juntos después del divorcio». Se acercó más y miró el collar de perlas de su madre que Sharon llevaba al cuello. «Quítatela», dijo en voz baja. Sharon tocó las perlas instintivamente. «El collar, quítatelo. Y el vestido también. Son cosas de mi madre». «Frank dijo que podía...» empezó Sharon. «Frank no tiene derecho a llevarse las cosas de mi familia», la cortó Betty. «Y desde luego no tiene derecho a dárselas a su amante». Patty ya estaba a punto de salir. «Debería irme», dijo al pasar junto a Betty. «Lo siento por...». No terminó la frase y salió rápidamente de la habitación. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe. Sharon y Betty se quedaron solas. «No lo entiendes», comenzó Sharon. «Frank y yo nos queremos. Él dijo que vuestro matrimonio se había acabado hace mucho tiempo, que solo fingíais que todo iba bien. ¿Y por eso pensaste que podías venir a casa de mis padres y probarte las cosas de mamá?» Betty se acercó. «¿Hacer de anfitriona en casa ajena?» Sharon tragó saliva. «Dijo que la casa se vendería de todos modos, que tú no la querías, que te duele estar aquí. ¿Y crees que me dolería menos saber que una mujer se pasea con la ropa de mi madre y duerme en la cama de mis padres?» Betty sintió que la rabia le subía por dentro en una ola caliente. Esa mujer, con la ropa de su madre, en la casa de su infancia, donde había crecido, donde sus padres habían vivido toda su vida. «Te oí hablar de vender la casa», dijo Betty, tratando de hablar con calma. «Frank lo habló con usted, pero no conmigo, con su mujer». Sharon sonrió insegura. «Quería que fuera una sorpresa. Dijo que necesitabas dinero para ese viaje con el que has estado soñando». «Sorpresa», repitió Betty. «Vender la casa de mis padres a mis espaldas es una sorpresa». Dijo que era una decisión difícil de tomar para ti. Sharon estaba claramente incómoda. «Que estás demasiado apegada al pasado, que a veces hay que dar un paso adelante». Betty la miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. «¿Y después de eso, te trajo aquí?» «Necesitaba un lugar donde vivir», se excusó Sharon. «Salí del trabajo en el café. Frank dijo que pronto estaríamos juntos oficialmente, pero por ahora...». Agitó las manos. «Esta casa está vacía. Esta casa es mía». La voz de Betty temblaba con ira contenida. «La de mis padres, mi infancia, mis recuerdos. Y tú vienes aquí, llevando la ropa de tu madre, sus joyas». Sharon ya no parecía tan segura. «Lo siento, no pensé que...». «Claro que no», la interrumpió Betty. «Ninguna de las dos lo pensasteis. Estabais demasiado ocupados planeando mi futuro sin mí». Respiró hondo, tratando de calmarse. «Quiero que recojas tus cosas y te vayas de aquí, ahora mismo». Pero Frank dijo... «No me importa lo que haya dicho Frank». Betty alzó la voz. «Esta es mi casa, y quiero que te vayas de aquí». Sharon se enderezó, mirando desafiante a Betty. «¿Y si me niego? Tengo las llaves.
Frank me prometió esta casa después de la venta. Dijo que podríamos vivir aquí hasta que encontráramos algo mejor. Dijo. No sé lo que te prometió, la interrumpió Betty, pero sé a ciencia cierta que esta casa me pertenece, y si no te vas voluntariamente, llamaré a la policía. Sharon se puso aún más pálida. No te atreverías. Betty sacó el teléfono del bolsillo. ¿Lo comprobamos? El sheriff Baker es un viejo amigo de mi padre. Estoy segura de que le interesará saber que una mujer se ha instalado en la casa de los Horton sin permiso del propietario. Sharon la miró durante unos segundos, evaluando la gravedad de la amenaza. Luego suspiró cansada. De acuerdo. Recogeré mis cosas. Y recuperaré las llaves, añadió Betty. Todas. Sharon asintió de mala gana y se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. Betty la siguió, sin querer perderla de vista. Una vez arriba, Sharon empujó la puerta del dormitorio de sus padres y Betty se quedó paralizada en el umbral. La habitación estaba llena de cosas de otras personas. En el tocador de su madre había cosméticos, frascos de perfume, peines de pelo rojo. En el armario, entre los vestidos de mamá, estaban los conjuntos de colores brillantes de Sharon. En la mesilla de noche, libros, revistas, un vaso de agua sin terminar. «Estás durmiendo en su cama», dijo Betty en voz baja, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Sharon no contestó mientras empezaba a guardar rápidamente sus cosas en una gran bolsa de deporte. «No puedo creerlo», continuó Betty observándola. «Las dos... ¿Cómo habéis podido?» «Mira», se detuvo Sharon, volviéndose hacia ella. «La verdad es que no sabía que esto fuera tan importante para ti. Frank dijo que dejaste atrás el pasado hace mucho tiempo, que te dolía incluso pensar en esta casa. Por eso decidiste venderla». «Dijo que era lo mejor para todos», respondió Sharon en voz baja. «Para ti, deshacerte de los recuerdos de tus padres, para que tú y él consiguierais dinero para una nueva vida». Dejó de hablar y añadió en voz más baja, «para que él y yo estemos juntos». Betty negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. «¿De verdad crees que se va a divorciar de mí?» Sharon, ordenando las cosas en el armario, asintió. Prometió que lo haría. Después de vender la casa, dijo que entonces sería más fácil dividir la propiedad. Betty sonrió descontenta. ¿Había dicho eso antes? ¿Prometió dejar a su mujer? Sharon se quedó helada y se volvió lentamente hacia ella. ¿Qué quieres decir? Nada. Betty negó con la cabeza. Es solo que, sabes, en un momento dado yo también creí todo lo que Frank decía. Sharon la miró durante unos segundos y luego volvió a recoger sus cosas. ¿Puedo cambiarme de ropa?, preguntó, señalando el vestido verde. Betty asintió y salió de la habitación, tapando la puerta. En el pasillo, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Todo parecía irreal, como una pesadilla. Su marido, la otra mujer, en casa de sus padres, con la ropa de su madre. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió y Sharon salió en vaqueros y jersey, con un bolso al hombro. Dejó el vestido verde y el collar de perlas sobre la cama. «Lo siento», dijo bruscamente. «No creí que te hiciera daño». Frank dice muchas cosas», la interrumpió Betty. «¿Ya ves?» Sharon sacó un manojo de su bolsillo y se las tendió. «Frank se va a enfadar», dijo, «cuando se entere de que me he ido». «Ese es su problema», replicó Betty. «Y tuyo, no el mío». Acompañó a Sharon hasta la puerta. Ella se detuvo y se volvió insegura. «No siempre fue así», dijo. «Al principio era muy atento, cariñoso». «Lo sé», respondió Betty en voz baja. «Siempre es así al principio. Es después cuando empiezan las mentiras». Sharon la miró como si tratara de leer algo en su rostro, luego asintió y salió por la puerta. Betty la cerró tras de sí y giró la llave. Por primera vez en un año, la casa volvía a ser suya. Volvió al salón y miró lentamente a su alrededor.
fotografías antiguas en las paredes, la silla de su padre, la colección de figuritas de porcelana de mamá. Todo tenía el mismo aspecto que hacía 5 meses, cuando ella se había marchado, pero ahora parecía profanado, como si unos pies sucios lo hubieran pisoteado. Betty se acercó a la barra donde aún estaban los vasos sin terminar de Sharon y Patty. Junto a ellas había una botella de vino tinto recién abierta. La cogió y leyó la etiqueta. Era caro. No era el que solían beber con sus padres. Su mirada se posó en la mesita, donde había algunos papeles. Levantó la hoja superior y se quedó fría. Era un acuerdo preliminar para vender la casa, fechado la semana pasada. Frank lo había firmado en su propio nombre. Ni su firma ni siquiera una mención a ella figuraban en el documento. Betty se hundió en la silla de su padre, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Su marido no solo la engañaba, planeaba vender la casa de sus padres sin decirle ni una palabra. Es más, según los papeles, todos los beneficios de la venta iban a parar a su cuenta personal, no a la conjunta. De repente, sonó el timbre. Betty se estremeció. ¿Había vuelto Sharon? ¿O era Frank? Pero estaba en Chicago, en un AAU. Aunque, dadas todas las otras mentiras, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. La señora Jenkins estaba en el umbral, tirando nerviosamente del borde de su Rebeca. Betty abrió la puerta. «Señora Jenkins». «Oh, querida», la anciana vecina parecía preocupada. «He visto a esa mujer marcharse. ¿Va todo bien?» Betty sonrió débilmente. «Todo lo bien que puede estar. Pasen». La SRA. Jenkins atravesó la casa y se instalaron en la cocina. Betty puso la tetera. «¿De verdad vivía aquí?», preguntó la vecina. «¿Esa pelirroja?» Betty asintió. «Eso parece. Sus cosas están aquí, su maquillaje». «¿Y Frank? ¿Lo sabía?» Betty sonrió tristemente. «No solo lo sabía, la trajo aquí, le dio las llaves». Se quedó callada un momento. Eran amantes, durante más de un año. La SRA. Jenkins gritó, llevándose la mano a la boca. «Oh, Betty, lo siento mucho». Betty sacó las tazas del armario, las mismas con las que ella y su madre solían tomar el té en las tardes de invierno hablando de libros. «Y eso no es todo», dijo en voz baja. «Iban a vender la casa, sin que yo lo supiera». La señora Jenkins negó con la cabeza. «Sabía que algo andaba mal con ese Frank. Tu padre siempre decía...». Hizo una pausa, pero Betty asintió. «Sí, papá lo descubrió. Ojalá le hubiera escuchado». Se sentaron en silencio hasta que hirvió la tetera. Betty preparó el té y echó azúcar en las tazas. 2 cucharadas para la señora Jenkins y una para ella, como siempre. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó la vecina después del primer sorbo. Betty miraba por la ventana el patio trasero donde su padre había construido una vez su columpio. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero lo que sí sé es que no voy a vender esta casa, jamás». 1 hora más tarde, cuando la señora Jenkins se marchó, Betty estaba sentada en el estudio de su padre, revisando los papeles que Sharon había dejado. El acuerdo provisional para vender la casa estaba fechado el 15 de febrero, hacía apenas 15 días. La firma de Frank estaba al final de la página, extendida y segura, como si tuviera todo el derecho a disponer de la casa. Lo que la enfureció aún más fue la cantidad. $400,000. Betty sabía que incluso en el pequeño Oak Creek esta casa, con su terreno contiguo de medio acre, valía por lo menos 600. Era evidente que Frank tenía prisa por venderla barata. El teléfono de su bolsillo volvió a vibrar. Frank. La 11ª llamada en las últimas 3 horas. Dejó la llamada y guardó el teléfono. La puerta se abrió de golpe. Betty ni siquiera tuvo tiempo de sobresaltarse. Sharon estaba en el umbral, sin aliento, con el pelo rojo revuelto. «¡Usted!», exclamó señalando con el dedo a Betty. «Lo has estropeado todo». Betty se levantó lentamente de la mesa. «Creía que te habías ido». «He vuelto», respiró Sharon con fuerza. Frank llamó. «Lo sabe todo. Dijo que arruinaste nuestros planes».
¿Sus planes? Betty enarcó una ceja. ¿Vender mi casa a mis espaldas? Sharon dio un paso adelante. No lo entiendes. Todo estaba casi listo. El tasador tenía que venir mañana. Betty negó con la cabeza. ¿Cómo has entrado? Te quité las llaves. Tenía una copia, sonrió Sharon con suficiencia. Frank dijo que podías tirar algo así. Betty sintió que la ira hervía en su interior. Una copia de las llaves, otro nivel de traición. Será mejor que te vayas, dijo, intentando mantener la calma. Ahora mismo, o llamaré a la policía. Sharon se rió. ¿Qué les vas a decir? ¿Que la amante de tu marido vive en la casa que está a punto de vender? Que hay un intruso en mi casa, replicó Betty. Es propiedad privada, Sharon, y me pertenece a mí, no a Frank. Sharon cruzó los brazos sobre el pecho. Frank dijo que la casa estaba a nombre de los dos. Frank mintió. Betty cogió una carpeta de la mesa. La casa era de mis padres. Cuando murieron, pasó a mis manos. Frank no tenía nada que ver con ella. Sharon parpadeó. Claramente no esperaba esa respuesta. Pero la escritura no es válida sin mi firma. Betty abrió el cajón superior de su escritorio y sacó un viejo documento. Aquí está el certificado de propiedad. Está a mi nombre, solo mío. Sharon miró el papel y luego volvió a mirar a Betty. Dijo que ya se habían ocupado de todos los asuntos legales, que la firma era una mera formalidad. Mintió, repitió Betty. A ti, a mí, a todos los que le rodeaban. Sharon se hundió en la silla junto a la puerta, perdiendo de repente todo su fervor. No, sacudió la cabeza. No lo haría, no conmigo. Betty sintió una punzada de compasión por la mujer, pero la reprimió rápidamente. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron?, preguntó. Hace media hora. Sharon cogió el teléfono del bolsillo de los vaqueros. Me llamó cuando estaba en el supermercado. Dijo que estabas aquí, que me habías echado y me habías prohibido volver. Levantó los ojos hacia Betty. Dijo que todo era culpa tuya. ¿Y antes de eso? Betty continuó. ¿Cuándo hablasteis antes de que viniera? Esta mañana, frunció el ceño Sharon. Dijo que el tasador llegaría pronto, que había que limpiar la casa, que todo iba según lo previsto. Betty asintió. ¿Y estaba en Chicago? ¿En un seminario? ¿En Chicago? Sharon la miró incomprensiblemente. ¿Qué seminario? Frank estaba en Detroit, en una reunión con inversores. Dijo que buscaba financiación para un nuevo negocio. Betty sintió un escalofrío. Claro que lo sintió. Otra mentira. Me dijo que iba a Chicago a un seminario y a ti te dijo que iba a Detroit a ver a unos inversores. ¿Qué? Sharon dio un paso adelante. No, no podía. Se detuvo, con los ojos muy abiertos. ¿Crees que...? No sé dónde está realmente, respondió Betty. Pero, desde luego no está donde dice estar a ninguno de nosotros. Se hizo el silencio. Sharon se quedó mirando fijamente, como si tratara de encajar las piezas. Dijo que me quería, dijo al fin. Que después de vender la casa, estaríamos juntos. Oficialmente. Betty suspiró cansada. ¿Quieres decir que no solo iba a vender mi casa sin que yo lo supiera, sino que iba a dejarme sin decírmelo? Sharon levantó la cabeza, con la ira brillando en sus ojos. ¿Te sorprende? Después de todos estos años de frío matrimonio. No sabes nada de mi matrimonio, dijo Betty en voz baja. Solo lo que te contó Frank. Dijo que hacía mucho tiempo que no había nada entre vosotros, que vivís como vecinos, que él no te importa, que no te interesas por su vida. Betty negó con la cabeza. ¿Y te lo creíste? ¿Que una mujer que había vivido 15 años con un hombre de repente había dejado de fijarse en él? Ni siquiera te diste cuenta de que tenía una aventura. Un año entero. Sí me di cuenta, replicó Betty. No sabía quién era, y esperaba estar equivocada, que solo fuera una mala racha, que las cosas mejorarían. Sharon resopló. ¿Lo ves?
Tú misma admites que tu matrimonio se estaba desmoronando. Todos los matrimonios pasan a veces por momentos difíciles, replicó Betty. Esa no es razón para tener una aventura, y desde luego no es razón para engañar y robar a tu cónyuge. ¿Robar? Sharon frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Betty cogió la escritura. Aquí dice que el dinero de la venta de la casa debe ir a la cuenta personal de Frank, no a nuestra cuenta conjunta, a la suya. Sharon desvió la mirada. Dijo que era más fácil para los impuestos. ¿O es más fácil ocultarme el dinero en el divorcio?, comentó Betty. ¿Te has preguntado por qué tiene tanta prisa por vender la casa? ¿Por qué lo hace en secreto? Sharon guardó silencio, mordiéndose el labio. ¿Y el comprador?, continuó Betty mirando el contrato. Redwood Development. Van a construir un centro comercial en el solar de las casas históricas. Mi padre luchó contra este proyecto durante años. Miró a Sharon. ¿Lo sabía Frank? Puede, admitió Sharon a regañadientes. Dijo algo sobre simbolismo, que sería su victoria personal. ¿Sobre mi padre muerto? Betty sintió que la ira volvía. ¡Qué honorable! Sharon se levantó, rodeándose con los brazos. Mira, yo no sabía todo esto, ¿de acuerdo? Dijo que ambos estaban de acuerdo en vender, que necesitaban el dinero, que esta casa no era más que una carga, un recuerdo del pasado que os agobiaba a los dos. Es mi pasado, Sharon, dijo Betty en voz baja. Mi familia, mis padres, mi vida antes de conocer a Frank, y él no tiene derecho a decidir qué hacer con él. Por un momento se hizo el silencio en la habitación. Sharon parecía perdida, confusa. Betty comprendía muy bien esa sensación. Ella misma la había experimentado en las últimas horas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Sharon. Betty dudó. Era una buena pregunta. Su marido la había engañado, le había mentido, había intentado vender la casa de sus padres a sus espaldas. ¿Qué se suele hacer en esas situaciones? Gritar, romper los platos, tirar las cosas del infiel por la ventana. Primero quiero saber la verdad, dijo. Toda la verdad. Sobre Frank, sobre sus planes, sobre dónde está realmente y qué trama. Sharon se arregló el pelo con nerviosismo. ¿Y crees que yo lo sé? Creo que sabes una parte. Betty la miró a los ojos. Y yo sé la otra parte. Juntas quizá podamos entenderlo todo. Sharon sonrió insegura. ¿Me estás ofreciendo cooperación? Te estoy ofreciendo un trato, aclaró Betty. Me dices todo lo que sabes sobre los planes de Frank. No llamaré a la policía y te daré 2 días para devolver todas las cosas que Frank te dio. ¿Y si me niego? Entonces llamaré al sheriff ahora mismo. Cogió Betty el teléfono. Y le voy a contar lo del allanamiento de morada, el intento de fraude inmobiliario y el robo de los objetos de valor de la familia. Sharon se puso pálida. Yo no he robado nada. ¿Las perlas de mi madre? ¿Sus vestidos? Betty enarcó una ceja. No creo que el sheriff Baker apreciara las sutilezas de la situación. Sharon parecía acorralada. Se hundió en la silla y se cubrió la cara con las manos. No tenía que ser así, murmuró. No tenía que ser así. Dime, dijo Betty con más suavidad, ¿cómo tenía que ser? Sharon levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. Frank dijo que íbamos a empezar una nueva vida, juntos, que después de vender la casa tendría suficiente dinero para empezar su propio negocio, que te dejaría y que estaríamos oficialmente juntos. ¿Y tú te lo creíste?, preguntó Betty sin reproche, solo con interés. Sí, respondió Sharon en voz baja. Era convincente. Lo sé, asintió Betty. Siempre es así, al principio. Sharon se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando nos conocimos, después del funeral de tu padre, era tan atento, cariñoso. Dijo que nunca había conocido a una mujer tan especial, que se arrepentía de su matrimonio, pero que no podía marcharse porque tú eras demasiado vulnerable después de perder a tus padres. Betty escuchó, sintiendo que un nudo le subía a la garganta.
Frank había utilizado la muerte de su padre, su dolor, para justificar su infidelidad. E incluso entonces, continuó Sharon, dijo que algún día estaríamos juntos, que solo había que esperar a superar la pérdida. Sonreía amargamente. Y entonces murió tu madre, y volvió a decir que había que esperar. Y tú esperaste, afirmó Betty. Sí. Sharon la miró desafiante. Porque le quería, porque creía que me quería. Betty asintió. ¿Y parte del trato es esta casa? ¿Frank te la prometió? No exactamente. Sharon negó con la cabeza. Dijo que después de la venta podríamos encontrar algo propio, empezar de cero. Pero de momento, por ahora, me ofreció un lugar donde quedarme. Dijo que la casa estaba vacía y que yo necesitaba un lugar donde vivir después de dejar el café. ¿Dejaste el café? Betty frunció el ceño. Frank dijo que me merecía algo mejor. Sharon se encogió de hombros. Que podía quedarme sin trabajo hasta que nos estableciéramos juntos. Me daba dinero. A Betty se le helaron las tripas. Frank no solo la engañaba, estaba gastando su dinero común en una amante, dinero que habían ganado juntos durante 15 años. ¿Y después? Preguntó, tratando de mantener la calma. Después de la venta de la casa, después del divorcio, ¿y después qué? Sharon sonrió soñadoramente, como si imaginara el futuro. Frank dijo que nos mudaríamos, quizá a California. Él montaría su propio negocio y yo terminaría la universidad. Compraríamos una casa junto al mar. Tendríamos hijos. Betty se congeló. Niños. Algo que ella y Frank habían soñado durante años. Algo que no sucedió, a pesar de sus mejores esfuerzos. ¿Y tú crees que él hará todo esto? Preguntó en voz baja. Sharon no respondió de inmediato. Su mirada se volvió incierta. Quiero creer. Betty se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Más allá podía ver el viejo arce bajo el cual su padre le había construido una casa en un árbol cuando tenía 8 años. Ella y su madre tomaban el té en la plataforma de madera, leían libros, hablaban de todo lo que había en el mundo. Frank también me prometió muchas cosas, dijo sin darse la vuelta. Una casa grande en las afueras, hijos, 3, siempre lo decía, el viaje con el que había soñado. Se volvió hacia Sharon. 15 años después tenemos una casa alquilada, un préstamo para el coche que no puede pagar y una colección de promesas incumplidas. Sharon la miró, mordiéndose el labio. ¿Crees que nos ha estado mintiendo a las dos? No lo sé, respondió Betty con sinceridad, pero creo que tenemos que averiguar dónde está realmente y qué trama. Sharon asintió, sacando su teléfono. Podría llamarlo, decirle que me has echado, que no tengo a dónde ir, y pedirle que venga. Betty se dio cuenta. Buena idea. Sharon estaba a punto de marcar el número, pero se detuvo de repente, mirando a Betty interrogativamente. ¿Y después qué? ¿Cuando descubramos la verdad? Betty se encogió de hombros. Depende de lo que averigüemos. Sharon pulsó el botón de llamada y puso el altavoz. El tono de llamada resonó en el silencio del despacho. ¿Sharon? Frank tenía la voz tensa. ¿Qué ha pasado? Me ha echado, dijo Sharon con voz temblorosa, y Betty se sorprendió al comprobar lo buena actriz que era. Tu mujer dijo que llamaría a la policía si no me iba. Mierda, juró Frank. ¿Dónde estás ahora? En un motel a las afueras de la ciudad, mintió Sharon. Era lo único que podía encontrar. Frank, ¿qué voy a hacer? Me he dejado todas mis cosas en casa. Cálmate, cariño, dijo con voz suave y tranquilizadora. Lo arreglaré. Betty estará furiosa 1 o 2 días, y luego se calmará. Siempre se calma. Betty apretó los puños, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. ¿Dónde estás? Preguntó Sharon. Dijiste que estarías en Detroit hasta mañana. Ya estoy en camino, contestó Frank. Me fui en cuanto llamaste la primera vez. Estaré en Oak Creek dentro de unas 3 horas. ¿Puedes recoger mis cosas? Continuó Sharon. Necesito ropa por lo menos. Y maquillaje. Claro, cariño.
Vendré en cuanto me haya ocupado de Betty. ¿Qué le vas a decir? Sharon miró a Betty, que escuchaba con los brazos cruzados sobre el pecho. La verdad, respondió Frank con seguridad, que hay que vender la casa, que necesitamos el dinero, que es lo mejor para todos. ¿Y nosotros? Preguntó Sharon en voz baja. Frank se quedó callado un segundo. Es demasiado pronto, cariño. Primero hay que arreglar la casa. Pero tú dijiste que estaba hecha, que el contrato estaba firmado. No del todo. Frank sonaba molesto. Aún necesito la firma de Betty. He pensado en falsificarla, pero es demasiado arriesgado. Tendré que convencerla para que firme de verdad. Betty y Sharon intercambiaron miradas. ¿Falsificar la firma? ¿De verdad lo había pensado? ¿Y si ella no estaba de acuerdo? Preguntó Sharon. Estaría de acuerdo, respondió Frank con seguridad. Sé cómo hablar con ella. Un poco de autocompasión, una promesa para el futuro y firmará lo que sea. Betty sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Así la veía él? Una tonta ingenua que se dejaba manipular por la lástima y las promesas vacías. ¿Y después? Sharon insistió. ¿Después de la venta? Entonces estaremos juntos, cariño. La voz de Frank volvió a ser suave. Como te prometí, solos tú y yo, una nueva vida. ¿Y el dinero de la venta? Sharon miró a Betty, que asintió animada. ¿Dijiste que iría a tu cuenta? ¿Y Betty? ¿No va a recibir nada? Tendrá su parte, respondió Frank con evasivas. Después del divorcio, pero necesito la mayor parte para mi negocio. ¿Lo entiendes, verdad, cariño? Para nuestro futuro. Por supuesto, se apresuró a decir Sharon. Solo quería asegurarme. Mira, la voz de Frank adquirió un tono suplicante. Necesito concentrarme en la carretera. Te llamaré cuando esté más cerca de la ciudad, ¿vale? Lo solucionaremos, te lo prometo. De acuerdo, aceptó Sharon. Estaré esperando. La llamada terminó y se hizo el silencio en la habitación. Sharon y Betty se miraron, dos mujeres engañadas por el mismo hombre. Iba a falsificar mi firma, dijo Betty lentamente, y dejarme sin dinero después de vender la casa. Sharon asintió con el rostro pálido. Y toda esa charla sobre nuestro futuro, y en realidad solo quería el dinero para él. La pregunta es, continuó Betty, ¿qué más estaba planeando? ¿Y dónde estaba realmente? Ni en Chicago para un seminario, ni en Detroit para una reunión de inversores. Sharon se mordió el labio. Quizá tenía a alguien más. Betty sonrió con tristeza. ¿Otra mujer a la que promete un futuro brillante? Tengo que comprobar una cosa. Sharon empezó a hojear rápidamente su teléfono. En su perfil de Instagram, aquí. Le tendió el teléfono a Betty. En la pantalla había una foto de Frank tomada hacía 2 días. Estaba de pie frente a un lago, sonriendo a la cámara. El pie de foto decía, reunión de negocios en el lago Michigan. Pronto habrá grandes cambios. El lago Michigan, murmuró Betty. No es Chicago ni Detroit. Es Carroll Lake, la corrigió Sharon. Un pueblo turístico a 2 horas de aquí. Estuve allí el verano pasado. Reconozco ese embarcadero. Betty miró más de cerca la fotografía. Al fondo había una casita de 2 plantas estilo chalet. ¿Va allí a menudo? Preguntó. Sharon negó con la cabeza. No conmigo. Dijo que era un viaje de negocios. Betty golpeó la pantalla con el dedo, pensativa. Frank dijo que llegaría en 3 horas. Entonces tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? Sharon parecía desconcertada. Para ir a Carroll Lake, respondió Betty, sintiendo que su resolución se agitaba en su interior. Para ver qué, o quién, esperaba allí a mi marido. ¿Quieres que vaya contigo? Se preguntó Sharon. ¿Por qué no? Betty se encogió de hombros. Las dos queremos saber la verdad, y creo que las dos nos la merecemos. Sharon asintió insegura. ¿Y después qué? Después decidiremos qué hacer, dijo Betty, reuniendo los documentos en una carpeta. Dependiendo de lo que encontremos. El viaje a Carroll Lake duró casi 2 horas.
Betty conducía y Sharon iba sentada a su lado, golpeándose nerviosamente la rodilla con los dedos. Apenas hablaban, cada una absorta en sus propios pensamientos, reflexionando sobre todo lo que había aprendido en las últimas horas. Junto al lago detuvieron el coche a una distancia prudencial del lugar de la fotografía. Sharon señaló una pequeña casa de 2 plantas en la orilla. Allí. Esa es la casa, estoy segura. Salieron del coche y caminaron lentamente hacia la casa, tratando de mantenerse entre los árboles. Una tenue luz entraba por las ventanas de la planta baja, pero no se veía ningún movimiento. ¿Qué estamos haciendo?, susurró Sharon mientras se acercaban. ¿Llamamos a la puerta? Betty negó con la cabeza. Veremos primero quién está, y si Frank dijo que iba a Oak Creek, no debería estar allí. Se acercaron cautelosamente a la ventana y miraron dentro. En el salón con chimenea estaba sentada una mujer joven de pelo oscuro con un vaso de vino, hojeando una revista. La casa estaba amueblada con gusto y era evidente que no era barata. Betty y Sharon se miraron y Betty se dirigió decidida hacia la puerta principal. Sharon se apresuró a seguirla. ¿Qué haces? Quiero hablar con ella, respondió Betty, y llamó a la puerta. Unos segundos después se abrió la puerta y una mujer de pelo oscuro las miró sorprendida. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, comenzó Betty. Siento molestarla. Me llamo Betty Wilson. ¿Es esta la casa de mi marido, Frank Wilson? La mujer parpadeó, claramente confusa. Sí, Frank. Desvió la mirada de Betty a Sharon. ¿Y usted es...? Soy su esposa, dijo Betty. Y ella es Sharon, su amante de Oak Creek. La mujer se puso pálida y dio un paso atrás, dejándoles espacio para entrar. ¿Qué es todo esto? Esperábamos que pudiera decírnoslo, entró Betty. ¿Cómo te llamas? Melanie, respondió la mujer apretando su copa de vino contra el pecho. Melanie Clark. ¿Y cuál es su relación con mi marido, Melanie? Melanie se hundió en la silla, mirándolos con aprensión. Salimos desde hace casi 6 meses. Frank dijo que se divorciaba de su mujer, que su matrimonio había terminado. Sharon soltó una carcajada. ¿Así? ¿También te lo ha dicho a ti? Tras una larga conversación con Melanie, que le contó que Frank le había prometido un futuro juntos después de vender la casa de Betty, volvieron a Oak Creek. Betty dejó a Sharon en un motel a las afueras de la ciudad. ¿Y ahora qué?, preguntó Sharon al salir del coche. Te llamaré, respondió Betty. Mientras tanto, mantente alejada de la casa y lejos de Frank. De vuelta en casa de sus padres, Betty ordenó rápidamente el desorden que Sharon había dejado. Guardó el vino, lavó las copas y limpió la mesa. Luego bajó al sótano y, desafiante, encendió las luces para que los vecinos vieran que había alguien en la casa. Comprobó las tuberías. Era algo que tenía que hacer si estaba realmente preocupada por el estado de la casa. Media hora después sonó el timbre. Frank. Betty respiró hondo y abrió la puerta. Cariño. Frank parecía sorprendido y preocupado al mismo tiempo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí?, contestó Betty. ¿No estabas en Chicago para un seminario? Frank puso cara de culpabilidad. El seminario terminó temprano. Quería darte una sorpresa, pero la señora Jenkins dijo que había visto luces en las ventanas, así que pensé en comprobarlo. Betty dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. He venido a comprobar las tuberías. Sabes que a menudo se congelan en esta época del año. ¿Por eso no me has devuelto las llamadas en todo el día? Podía oír la tensión en la voz de Frank. El teléfono estaba muerto, se encogió de hombros. Me he dejado el cargador en casa. Frank se relajó, claramente creyéndola. ¿Cómo van las tuberías? Aguantan. Betty sonrió débilmente. Pero había alguien en casa. ¿Qué? Frank se puso tenso. ¿Quién? No lo sé. Betty puso cara de ingenua. Una mujer, una pelirroja. Dijo que era agente inmobiliaria, que había hablado con ella sobre la venta de la casa.
Frank trató de parecer despreocupado, pero Betty vio un músculo crispado en su mejilla, señal inequívoca de que estaba nervioso. Sí, solo estaba comprobando precios. Ya sabes, se acaba el tiempo, la casa está vacía. ¿Quieres vender la casa de mis padres? Betty se hizo la sorprendida. No, ahora mismo no, se apresuró a contestar Frank. Solo estaba mirando las opciones. Pensé que tal vez algún día... Hizo una pausa, se acercó y la abrazó. Nunca lo habría hecho sin tu consentimiento, lo sabes. Betty se obligó a devolverle el abrazo, aunque por dentro se encogió de asco. Por supuesto, dijo en voz baja. Ya lo sé. Nos vamos a casa, sugirió Frank separándose. Se hacía tarde. Betty negó con la cabeza. Me quedaré aquí esta noche. Quiero comprobar las tuberías por la mañana cuando la escarcha esté más fuerte. Betty lo miró ligeramente sorprendida. ¿Y tú? ¿No quieres quedarte conmigo? Frank se tensó visiblemente. Tengo una reunión mañana por la mañana, en Milwaukee, un cliente importante. ¿El sábado? Betty levantó una ceja. Sí, es un hombre muy ocupado. Frank sonrió tenso. Tal vez podría ir a verte mañana por la tarde. Podríamos volver juntos a Milwaukee. Por supuesto, asintió Betty. Te espero. A la mañana siguiente, Betty se levantó temprano. Después de un rápido desayuno, llamó al señor Thompson, un viejo amigo de la familia y abogado local. Aceptó reunirse con ella en su despacho a las 10. El despacho de Thompson estaba en la calle principal de Oak Creek, encima de la farmacia. Era una habitación pequeña con paneles de madera, muebles anticuados y olor a libros y café. Betty recordaba este lugar de su infancia. Su padre la llevaba a veces cuando se detenía a hablar con un amigo. El señor Thompson, un hombre demacrado de unos 65 años con una cuidada barba gris, la recibió en la puerta. Betty, querida, le estrechó la mano con firmeza. Me alegro de verte. Lástima que la ocasión no sea agradable. Se instalaron en su despacho y Betty se lo contó todo. Lo de Sharon en casa de sus padres, lo de los papeles de la venta, lo de Melanie en Carroll Lake, los planes de Frank para engañarla. El señor Thompson escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Cuando terminó, negó con la cabeza. Tu padre nunca confió en Frank, dijo. Siento ser directo. Lo sé, sonrió Betty con tristeza. Papá siempre veía a través de la gente. Por eso hizo ciertos arreglos. El señor Thompson abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta. Cuando tus padres hicieron su testamento, Jim insistió en una cláusula especial. Abrió la carpeta y señaló un párrafo resaltado con rotulador amarillo. La casa y el terreno del número 22 de la calle Maple pasan a la plena propiedad de nuestra hija, Elizabeth Horton Wilson, con la disposición de que dicha propiedad no podrá ser vendida, hipotecada o enajenada de cualquier otro modo durante los 10 años siguientes a nuestro fallecimiento sin el consentimiento por escrito del albacea testamentario, leyó en voz alta. Betty lo miró sin comprender. ¿Y quién es el albacea? Yo, sonrió el señor Thompson. Tu padre me lo pidió. Dijo que le preocupaba que Frank pudiera influir en tus decisiones. Betty sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso después de su muerte, su padre había seguido cuidando de ella, protegiéndola. ¿Así que Frank no podía vender la casa de todos modos? Preguntó. No podía, confirmó el señor Thompson. Aunque usted hubiera firmado todos los papeles, aunque hubiera falsificado su firma, también necesitaría mi firma, y conozco la letra de Jim Horton mejor que la mía propia. Pasaron las 2 horas siguientes elaborando un plan de acción. El señor Thompson le explicó qué documentos buscar, qué conversaciones grabar, cómo reunir pruebas para que fuera legalmente vinculante. Lo principal, dijo por último, es no demostrarle a Frank que lo sabes todo, que piense que su plan funciona, que sigue siendo la ingenua y crédula Betty. De vuelta en casa,
Betty se puso en acción. En primer lugar, telefoneó a Sharon y Melanie, explicándoles el plan. Ambas aceptaron ayudar. También querían que Frank respondiera por su engaño. A continuación, buscó por toda la casa otros documentos que Frank pudiera haberse dejado. En el estudio de su padre, en un cajón secreto que solo ella conocía, Betty encontró el joyero familiar que creía perdido. A las 4 de la tarde, hora prevista para la llegada de Frank, Betty ya estaba lista. Preparó la cena, colocó las velas, creó un ambiente acogedor, como si no hubiera pasado nada, como si fueran un matrimonio pasando la tarde en casa de sus padres. El teléfono sonó a las 4 en punto. Frank. «Cariño, voy a llegar tarde». Su voz sonaba tensa. La reunión con el cliente se había alargado demasiado. «Llegaré a las 7, ¿vale?» «Claro», respondió Betty, intentando sonar normal. «Te espero. He hecho tu lasaña favorita. Eres la mejor». Frank sonó aliviado. «Te quiero». «Yo también te quiero», mintió Betty, sintiendo que las náuseas le subían por la garganta. En cuanto terminó la conversación, marcó el número de Sharon. «Se queda hasta las 7», dijo. «¿Puedes averiguar a dónde va?» «No hay problema», respondió Sharon. «Vi su coche en el motel cuando salía de la ciudad. Creo que es allí donde tiene su reunión de negocios». «Estupendo», sintió Betty que se le subía la ira a la cabeza. «Haz algunas fotos si puedes. Y ten cuidado». La tarde del sábado Betty la pasó como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. Frank llegó a las 7:30, disculpándose por llegar tarde. Ella le saludó con una sonrisa, le dio de comer lasaña, escuchó atentamente sus historias sobre una inexistente reunión de negocios. Ni un solo gesto delataba que ella supiera la verdad. «Creo que deberíamos hablar de la casa», dijo Frank después de cenar, mientras iban al salón con tazas de té. «Sé lo mucho que significa para ti, pero...» «Tienes razón», le interrumpió Betty, sorprendiendo a su marido con su flexibilidad. «Me he aferrado demasiado al pasado. Quizás sea hora de seguir adelante». Frank pareció estupefacto, pero rápidamente lo ocultó tras una sonrisa. «¿Lo dices en serio? Pensé que tendría que convencerte durante mucho tiempo. He estado pensando mucho estos últimos días». Betty se encogió de hombros. «Perder a mis padres fue duro, pero no se puede vivir en el pasado para siempre. Y la casa. Solo son paredes, ¿verdad?» Frank asintió enérgicamente, claramente complacido por sus palabras. «Exacto. Y el dinero de la venta nos permitirá empezar algo nuevo. Quizá ese viaje a Europa con el que tanto sueñas, o una casa nueva». Betty sonrió, preguntándose cómo no se había dado cuenta antes de la falsedad de su entusiasmo. «En realidad, tengo un conocido de una agencia inmobiliaria», dijo. «¿Recuerdas a Tom Riley de la universidad? Hace poco estuvimos en contacto por Facebook y me dijo que podría organizar una reunión con posibles compradores el lunes». Frank se puso visiblemente tenso. «¿El lunes? ¿Tan pronto?» Tomó un sorbo de té, tratando de ocultar su ansiedad. «Pero ya he hablado con algunas agencias. Tom ofreció un precio excelente». Betty sonrió suavemente. «$650,000. Está muy por encima del valor de mercado». Frank casi se atragantó. «¿650? Eso es genial. Pero quizá debería hablar con él». «No hace falta», Betty negó con la cabeza. «He hecho todos los arreglos. La reunión es el lunes a las 2, aquí en la casa. ¿Podrás venir?» «Por supuesto», se apresuró a decir Frank. «Reprogramaré todas las citas». Durante el resto de la velada, Frank se mostró inusualmente atento y amable. Betty cumplió su papel, sonrió a sus bromas, se dejó abrazar en el sofá. Pero en su interior solo sentía frialdad y repugnancia por el hombre al que una vez había amado. A la mañana siguiente regresaron juntos a Milwaukee. Frank estaba inusualmente hablador, haciendo planes para el futuro, hablando de viajes y nuevas oportunidades.
Betty asintió y sonrió al pensar que su vida se desmoronaría en un día. El lunes, Betty llegó a Oak Creek antes de lo previsto. Necesitaba prepararse. El señor Thompson ya la esperaba en la casa. «Todos los papeles están listos», le dijo, colocándolos sobre la mesa del comedor. «¿Estás segura de que quieres hacerlo así?» «Absolutamente», respondió Betty. Se lo merecía. A las 2 en punto llegó el primer coche. Bajó un hombre alto con traje de negocios, representante de Redwood Development, la misma empresa con la que Frank ya había firmado el contrato preliminar. Había otro hombre con él, un abogado de la empresa. «Señorita Wilson». El hombre le tendió la mano. «Jeffrey Parker, Redwood Development. Su marido nos ha invitado hoy para cerrar el trato». «Por supuesto, señor Parker». Betty sonrió cortésmente. «Pasen, por favor. Frank llegará enseguida». Los condujo al salón, donde el señor Thompson ya estaba sentado. «Este es el señor Thompson, el abogado de la familia. Nos ayudará con el papeleo». Los hombres se estrecharon la mano. Betty les ofreció café y, cuando volvió de la cocina, el timbre volvió a sonar. Sharon y Melanie estaban en el umbral. «Llegáis justo a tiempo», les dijo Betty en voz baja. «Llegará en cualquier momento». Los representantes de los Redwood miraron asombrados a las 3 mujeres, que parecían estar siguiendo algún tipo de plan. El señor Thompson se limitó a sonreír tranquilamente mientras observaba. Exactamente a las 2:30 se oyó el ruido de un coche que se detenía. Frank entró en la casa, con una sonrisa de confianza brillando en su rostro, que desapareció al instante cuando vio a toda la compañía en el salón. ¿Qué está pasando?» Desvió la mirada de Sharon a Melanie, luego a los representantes de los Redwood y finalmente a Betty. «¿Qué significa eso?» «Siéntate, querida». Betty señaló una silla vacía. «Tenemos una reunión de negocios, ¿no? Sobre la venta de la casa». Frank se hundió lentamente en la silla, con el rostro pálido. «No lo entiendo». «Es muy sencillo». Betty cogió una carpeta del escritorio. «El señor Parker está aquí para completar el trato que usted inició a mis espaldas, un trato por el que ya has recibido un adelanto de $20,000. Betty, eso no es lo que... Por favor, no me interrumpas». Su voz era tranquila pero firme. «Sharon está aquí porque le prometiste que estaríais juntos después de vender la casa. Le diste las llaves de la casa de mis padres, la dejaste llevar la ropa y las joyas de mi madre». Frank miró de una cara a otra, claramente buscando apoyo y sin encontrarlo. «Melanie está aquí porque le dijiste lo mismo», continuó Betty, «que el dinero de la venta de la casa se utilizaría para vuestro futuro juntos, para la casa de Carroll Lake que supuestamente ibais a comprar». «¿Me estabas siguiendo?» Frank intentó tomar la ofensiva. «No», Betty negó con la cabeza. «Simplemente empecé a prestar atención, algo que debería haber estado haciendo todos estos años». Abrió una carpeta y sacó un documento. «Y esto», se volvió hacia el señor Parker, «es una copia del testamento de mis padres. Hay una cláusula especial que dice que esta casa no puede venderse sin el consentimiento del albacea testamentario, el señor Thompson, durante los 10 años siguientes a su muerte». El señor Parker frunció el ceño y cogió el documento. «Eso significa que la escritura que firmó mi marido no es válida», terminó Betty por él. «No tenía derecho a vender esta casa, y él lo sabía». «Betty, escucha», se levantó Frank con voz suplicante. «Hablemos en privado. Puedo explicártelo todo». «¿Explicar qué?» Betty lo miró a los ojos. «¿Que me traicionaste? ¿Que me engañaste con 2 mujeres al mismo tiempo, posiblemente con otras? ¿Que intentaste vender la casa de mis padres y quedarte con el dinero? ¿Que ibas a falsificar mi firma en documentos? ¿Que aceptaste un anticipo por una casa que no podías vender?» Frank se quedó callado, con la cara enrojecida. «Señor Wilson», se levantó el señor Parker con voz fría, «parece que ha engañado a nuestra empresa.
Exigimos la devolución inmediata del anticipo de $20,000. De lo contrario, nos veremos obligados a emprender acciones legales. Yo no tengo tanto dinero, murmuró Frank. Claro que no, intervino Sharon, porque te gastaste una parte en decorar la casa de Melanie en Carroll Lake y otra en joyas para mí. Y en un coche nuevo, añadió Betty, el que supuestamente alquilaste a través de la empresa. Frank se echó hacia atrás en la silla, con los hombros caídos. ¿Qué quieres, Betty?, preguntó en voz baja. ¿Dinero? Puedo... Quiero el divorcio, interrumpió ella. Y quiero que me dejes en paz a mí y a esta casa, para siempre. Sacó otra carpeta del bolso y se la entregó. Aquí están los papeles del divorcio. El señor Thompson ya ha preparado todo lo que necesitas. Fírmalo y no presentaré cargos por fraude. Frank cogió la carpeta con manos temblorosas. ¿Has planeado todo esto?, preguntó con repentino enfado. ¿Tenderme una trampa delante de todos? No, Frank, Betty negó con la cabeza. Te tendiste una trampa a ti mismo. Con tus mentiras, tus engaños, tus maquinaciones, he decidido dejar de ser tu víctima. Se hizo el silencio en la sala. El señor Parker y su abogado intercambiaron miradas. Esperaremos fuera, dijo Parker, dirigiéndose a la puerta. Tenemos nuestras propias preguntas para el señor Wilson, pero pueden esperar hasta que usted haya terminado con sus asuntos familiares. Mientras salían, Frank levantó los ojos hacia Betty. 15 años, dijo. 15 años de matrimonio, ¿y esto es lo que me haces? ¿Qué me has hecho?, preguntó Betty en voz baja. Traicionaste todo en lo que creía. Usaste mi amor, mi confianza. Quisiste quitarme lo último que me quedaba de mis padres. Sharon y Melanie observaron la escena en silencio. Frank les lanzó una mirada furiosa. ¿Y tú qué? ¿Tú también estás en mi contra? Nos has mentido a todos, Frank, dijo Melanie. Nos prometiste a todos lo mismo. Me mentiste durante 1 año, añadió Sharon. Dijiste que me querías, que estaríamos juntos, y has estado corriendo hacia ella, señaló con la cabeza a Melanie, y Dios sabe hacia quién más. Frank abrió los papeles del divorcio y los hojeó. ¿Quieres la mitad de todo?, sonrió con amargura. ¿Ni siquiera mi empresa? No, dijo Betty negando con la cabeza. Solo quiero lo que me pertenece por derecho, esta casa, mis ahorros personales y mi libertad. Frank la miró largamente, como si la viera por primera vez. Nunca pensé que fueras capaz de algo así, dijo al fin. Yo tampoco, replicó Betty con sencillez. Hasta ayer. Frank cogió el bolígrafo y firmó los papeles. Luego se levantó, echó una última mirada a las 3 mujeres y salió de la casa sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró tras él, Betty respiró hondo. Era como si el peso que había soportado durante años se le hubiera caído por fin de los hombros. ¿Y ahora qué?, preguntó Sharon. Ahora cada uno de nosotros empieza una nueva vida, respondió Betty. Sin Frank Wilson. El señor Thompson ha recogido los papeles. Los archivaré mañana, dijo. En 1 o 2 meses será oficial. Gracias. Betty le estrechó la mano. Por todo. Cuando todos se fueron, Betty se quedó sola en casa de sus padres. Caminó por las habitaciones tocando cosas familiares de su infancia, respirando los olores que siempre había asociado con el hogar, con la seguridad, con el amor. En el dormitorio de sus padres, abrió el armario y sacó el vestido verde de su madre, el mismo que había pillado puesto a Sharon. Betty lo alisó con cuidado y lo volvió a colgar. Quizá algún día se lo pondría, pero no ahora. Bajó a la cocina y se preparó un té en la tetera favorita de su madre. Sentada a la mesa, miró por la ventana hacia el patio trasero donde había jugado una vez, donde su padre le había construido una casa en un árbol, donde su madre cultivaba rosas. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Betty encendió la luz y sacó un cuaderno del bolso. Abriéndolo por una página en blanco, empezó a escribir: Planes para una nueva vida.
Lo primero que escribió fue, quedarme en Oak Creek. 15 años de su vida terminaban hoy, pero algo nuevo había comenzado, y esta vez construiría su vida por sí misma, sin mentiras ni traiciones. Betty sonrió ante sus pensamientos y tomó un sorbo de té. El sabor era el mismo que cuando era niña, el sabor del hogar. Ahora, por fin, su verdadero hogar.